hermanos, Dios les bendiga. Yo quisiera que pudiéramos abrir la palabra en Primera Reyes, capítulo 12. Primera Reyes, capítulo 12. He titulado el mensaje Consecuencias de dos actitudes necias y una sabia. Y tomé este capítulo, y bueno, vamos a ir leyéndolo, pero de a poquito porque es un poco largo, pero vamos a prestarle atención. Normalmente nosotros usamos la palabra sabiduría, ¿no es cierto?, como sinónimo de inteligencia. Y está bien, o sea, muchas veces en los que estudiábamos el año pasado, ¿se acuerdan los paralelismos sinónimos? ¿No? Aparece en un salmo una palabra que tiene que ver con sabiduría y abajo otra que tiene que ver con inteligencia, como si fueran sinónimos. Pero si hacemos un estudio un poco más exhaustivo de toda la palabra, vamos a notar algunos matices diferenciales entre inteligencia, conocimiento y sabiduría. Porque la sabiduría tiene un matiz más práctico, o sea, tiene que ver con el discernimiento para tomar decisiones día a día. De hecho, fíjense ustedes que en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo habla del don de conocimiento y el don de sabiduría como dos dones diferentes, distintos, ¿no es cierto? Como les decía entonces, sabiduría tiene que ver con saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros estuvimos viendo domingos anteriores acerca del Reino Unido. Ese Reino Unido que había comenzado, ¿no es cierto?, con Saúl, después David y luego su hijo Salomón. Salomón inicia sabiamente su gobierno, su reinado, pero luego entonces, al construir el templo, luego entonces al aumentar la opulencia del palacio real y al hacer alianzas con mujeres extranjeras, ¿no es cierto?, introduce otros dioses y por un lado aumenta el territorio y las riquezas del palacio real, pero por otro lado permite la idolatría. Y entonces termina mal, digamos. Comienza sabiamente, pero no permanece, como vimos el domingo pasado, ¿no es cierto? Entonces el costo de la opulencia del palacio real era la pobreza y la miseria del pueblo. Creo que está allí en una frase, ¿no es cierto? El costo de la opulencia del palacio real era la pobreza y la miseria del pueblo. Bien, a la muerte de Roboam, su hijo heredó el trono. Y aquí retomamos la historia. Aquí se retoma la historia, ¿no es cierto? La historia de un reino que se divide a causa de dos actitudes necias, principalmente la de Roboam. Ahora, una actitud necia es la de Roboam, una segunda actitud necia es la de Jeroboam, y una actitud sabia que vemos allí en el capítulo 12 es la del profeta Semeías. Ahora, cada una de estas actitudes contiene enseñanzas para nuestras vidas, cosas que nosotros podemos aplicar a nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Entonces es necesario reflexionar sobre estas actitudes para aprender a vivir con sabiduría. Primeramente entonces, nuestro primer punto es la necedad de Roboam. La necedad de Roboam. Y ahí tenemos una lectura un poquito larga. No sé si alguien me querrá ayudar con la lectura, si tiene micrófono. Sí, hay un micrófono. Si no.
sería Primera Reyes 12, del 1 al 19. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero los apedreó todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Hasta el 19. Sí, muy bien. Bueno, hermanos, ven ustedes como Roboam fue a Siquem para ser ungido rey. Siquem era una ciudad importante, ¿no es cierto? Porque era, según por ejemplo Josué 24:1, era el centro donde se reunían normalmente los ancianos y demás. Además, de acuerdo a Josué 24:32, allí descansaban los restos de José. Y recuerdan ustedes en Génesis 12, 6 y 7, que allí en Siquem, junto a la encina de Mor, había recibido Abraham la promesa de una tierra. De manera que Siquem era un lugar muy caro para el corazón de los israelitas. Y el pedido de la asamblea, cuando se reúne con Roboam en Siquem, era un pedido justo y moderado. Salomón los había cargado con cargas pesadas, impuestos, trabajos forzados y demás, y le pedían que disminuyera esto, ¿no es cierto? Ahora, después de 3 días, Roboam dio su respuesta. Pero la respuesta de Roboam, antes de darla,
es consultada primeramente con los ancianos, que habían sido seguramente consejeros de su padre, pero que no habrían hecho caso al consejo, Salomón no habría hecho caso al consejo de estos ancianos, ¿no es cierto? Y ellos le responden que precisamente ceda la petición que le está haciendo el pueblo y que le hable al pueblo con buenas palabras. Bien, no satisfecho con ello, ¿no?, consultó a los más jóvenes, o sea, los que se habían criado con él en la corte, en alguna medida amigos y servidores de él, ¿no? Y fíjense ustedes lo que le aconsejan estos. Le dicen: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú haz lo más ligero para nosotros. Y así les hablarás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Es un dicho popular. Y después: por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Los escorpiones eran bolsas alargadas de arena, tachonadas de púas. O sea, ¿qué estaba diciéndole? La verdad que nada lindo, ¿no es cierto? Bien. Hace esto Roboam. Le responde con esta dureza, le responde de esta manera al pueblo. Y obviamente que este modo de responderle al pueblo precipita un cisma, precipita la división, precipita el desgarramiento del reino. Ahora, para colmo, en una actitud de prepotencia, envía a Doraim, que había sido ya, digamos, por años, el superintendente que iba a cobrar impuestos y supervisar los trabajos forzados, ¿no es cierto?, al cual el pueblo no solamente apedrea, sino que lo mata. ¿Y qué hace? Roboam huye rápidamente a Jerusalén. Ahora nos preguntamos: ¿en qué consistió la necedad de Roboam? Primeramente, en no escuchar al pueblo. Un líder de un país, de una iglesia, en un trabajo, aún en la familia, debe saber escuchar. Un acto de sabiduría es saber escuchar. Me acuerdo que el doctor Daniel Tinao en el seminario siempre nos decía: hay que distinguir entre oír y escuchar. Escuchar es escuchar más profundamente, ¿no es cierto? Bien, ningún líder es dueño de la verdad. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que es saber escuchar al otro. Y aunque el líder adopte caminos que sean como fueren, o sean los que fueren, debe tener en cuenta siempre las genuinas necesidades de los demás, ¿no es cierto? El pueblo reacciona muy mal. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Como no tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. La Septuaginta tiene acá como respuesta del pueblo: alimenta como pastor, reina como rey, ¿no es cierto? Si el pueblo está disgustado con esto, con no ser escuchado. Segundo, en segundo término, la negligencia de Roboam consistió en no escuchar a los ancianos. Los ancianos que ya habían sido consejeros de su padre Salomón, ¿no es cierto?, son desoídos. Desoír a los ancianos, ¿no?, es subestimar la experiencia. Y en general los balances que hacemos los ancianos
de nuestras propias historias, de los errores y de los aciertos que hemos cometido. Y quizá el anciano se encuentra en mejores condiciones de dar un consejo asertivo. Pero, ¿qué hizo Roboam? Los desoyó. Muchos adolescentes y jóvenes, en su afán de independencia, de crecer, de independizarse, etc., menosprecian el consejo de sus padres, menosprecian el consejo de sus mayores, quieren diferenciarse y se vuelven a la barra de la esquina o a otros pares inexpertos como ellos, ¿no es cierto?, que los llevan por el camino de la ruina. Tercer necedad que comete Roboam: escucha a los de su generación solamente. Hoy estamos acostumbrados a escuchar a los de nuestra generación, ¿no? Y parece que inclusive cada una de las generaciones tiene un nombre, los millennials, qué sé yo no lo conozco, pero algo así me contaron. Ahora, estos jóvenes quisieron diferenciarse de Salomón, pero por exceso. O sea, hacerse más duros que su padre. Al querer diferenciarse de los padres intencionalmente, se cae muchas veces en errores. Freud decía que muchas veces por querer salir de la casa, las jóvenes o los jóvenes se enamoran de una persona o eligen una persona completamente igual a la madre o completamente distinta a la madre. Y él dice, bueno, esos dos extremos significan que todavía no se ha despegado de los padres. Lo mismo puede ocurrir con los varones, ¿no es cierto? Bien, entonces no escuchar a los de nuestra generación solamente. Cuarta necedad de Roboam: tuvo una respuesta dura, una respuesta cruel y una respuesta injusta. Se embriagó de poder. Dale poder a un hombre y lo conocerás, ¿no es cierto? Su arrogancia, su prepotencia y su crueldad lo llevaron a precipitar el cisma del reino. Por perder la cabeza pierde la mayor parte del territorio. Muchos, al asumir lugares de poder, olvidan que el poder es servicio. Jesús lo decía, ya si nosotros leemos en el Evangelio según San Marcos, nos vamos a ver allí, en el versículo 10 y versículos 42 y 43, y llamándolos junto así, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Interesante también que en Romanos 13, capítulo 1, cuando habla de las autoridades que nos gobiernan o que os gobiernan, en realidad dice los diáconos que os gobiernan, los servidores que os gobiernan. El gobernante es un servidor. Por eso que las decisiones unilaterales, el autoritarismo, la conducta dictatorial, ha de estar ausente en un líder. Quinta necedad de Roboam: perdió de vista el hecho de que la suntuosidad del palacio tenía un fin. Hermanos, hay personas que se crían entre purpurinas, ¿no es cierto?,
y en medio de la suntuosidad, y creen que esto no tiene fin. Bueno, gran error. Evidentemente, Roboam tenía muy poco contacto con el pueblo, o si lo tenía, realmente no sabía ver las cosas conforme a la lente de Dios. Pero la principal necedad de Roboam fue no consultar con Dios. Fíjense, consultó con los ancianos, consultó con los amigos, pero no consultó con Dios. El principio de la sabiduría consiste en consultar con Dios cada uno de nuestros actos. Pasamos a nuestro segundo punto, la necedad de Jeroboam. Otra segunda actitud necia, ¿no? Jeroboam es rey, elegido por las tribus del norte. Vamos a ver si leemos ahora un poquito lo que resta. 20 al final, al 33. No, 20 y 21 y después saltamos del 25 al 33. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquem y fortificó Peniel. Pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses, que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó altares paganos y puso como sacerdotes a gente del pueblo, incluso a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los altares paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, Jeroboam es elegido rey por las 10 tribus, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Construye una fortaleza en Siquem y levanta Peniel. Ustedes saben que Peniel estaba del otro lado del Jordán, pero en la misma latitud que Siquem. Obviamente era una fortaleza, una protección contra los invasores, principalmente los arameos, que estaban del otro lado del Jordán, ¿no es cierto? Bueno, aquí comienza la división del reino. Es decir, por un lado Israel al norte, con Jeroboam, ¿no es cierto?, las 10 tribus, y al sur Judá. Esto ocurre alrededor del 922 a.C. En el versículo 20 dice: aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien
siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Esta expresión, solo la tribu de Judá, es una generalización. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros sabemos, según el testimonio bíblico mismo, que los benjamitas quedaron también allí en Judá, los levitas que oficiaban en el templo y muchos moradores de Judá que tenían una fe ortodoxa y eran asistentes permanentes al templo, permanecieron allí. Ahora, pese a la promesa de Dios que Jeroboam había recibido del profeta Ahías, ¿no es cierto?, al fin del reinado de Salomón, esta la encontramos en 1 Reyes 11, 37, 38, donde Ahías le dice a Jeroboam que le dará el reino. Fíjense, dice: y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que deseas y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Ven? Acá ya Ahías había profetizado esto. Bueno, pero pese a la promesa, que era una promesa condicional: si guardas mis mandamientos, si guardas mis estatutos, si te mantienes en mis caminos, ¿no es cierto?, Jeroboam tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Y emprendió ya no solamente un cisma político, sino que emprendió un cisma religioso. En definitiva, creó su propia religión política. Ahora, si nosotros vemos en 1 Reyes, del 26 al 28, dice que Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Y si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, o sea, al templo de Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo. Interesante esto, ¿no es cierto? Obviamente no tomó consejo de Dios, tomó consejo de los consejeros humanos. Ahora, fíjense ustedes el temor. El temor de Jeroboam es: si la gente sigue yendo al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios, van a quedar bajo la influencia de Roboam. Entonces tiene miedo, y el miedo lo lleva a la desobediencia. Aquí, motivado por el temor, pero no precisamente el temor a Dios, comienza un cisma religioso. Jeroboam ofrece centros, santuarios, ¿no es cierto?, alternativos a Jerusalén. Y entonces levanta altares en Betel y en Dan, más arriba, ¿no es cierto? O sea, en Betel, a unos 35 kilómetros de Jerusalén, y en Dan, casi paralelo a Tiro, digamos, en lo que sería Siria, ¿no es cierto? O sea, en los extremos. Levanta altares allí. Ahora, ¿esto para qué? Para que el pueblo no suba a Jerusalén. Digamos que él dice: esto va a ser mucho para ustedes, subir a Jerusalén. Entonces él ofrece una religión más conveniente. Hace una religión política, aunque pretendiendo fundarla en las más antiguas tradiciones israelíes. Sin embargo, él hace una religión
es un sincretismo, ¿no? Fíjense ustedes que allí en esos altares coloca becerros de oro, o sea, toros de oro, emulando lo que había hecho Aarón en el desierto y que había despertado la ira de Moisés y la ira del Señor. Estos toros representaban, según los eruditos como Albright, Knott, Kittel y otros, el pedestal de Yahvé que se sienta sobre el toro. Es decir, el toro no es exactamente una representación de Yahvé, sino es como el pedestal sobre el cual Yahvé se sienta. Paralelamente, en el templo de Jerusalén había un querubín. Y acá yo quiero llevarlos a reflexionar acerca de algo que no deja de ser importante. La presencia de imágenes acompañó la adoración a Yahvé durante el periodo de los jueces y durante gran parte del periodo de los reyes. La presencia de imágenes. Porque, digamos, mientras aquí estaban los toros, en Jerusalén había un querubín en el templo, pero por otro lado, recordamos que fue Ezequías, bastante más adelante, ¿no es cierto?, quien prohibió en Judá los sacrificios a la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan la serpiente de bronce? A quienes los israelitas miraban en el desierto y eran sanados. Bueno, esto lo relata 2 Reyes 18:4. O sea que la lucha contra la adoración a Yahvé acompañada de imágenes, que se llamó lucha iconoclasta, no fue fácil en Israel. Esos mandamientos de Éxodo 24, la prohibición de hacerse imágenes grabadas, o de Éxodo 34:17, la prohibición de hacerse imágenes de fundición, fueron difíciles de cumplir. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hasta hoy sigue siendo un problema esto? El autor de Primera Reyes dice, y esto fue motivo de pecado. O sea, el texto bíblico no aprueba tal sincretismo o tal idolatría. Además, Jeroboam hizo altares en lugares altos, o sea, lugares en donde se sacrificaba a otros dioses, sacerdotes que no eran levitas, y cambió la fecha de la fiesta de los tabernáculos. En Primera Reyes 14 vemos como el mismo Ahías reprobó todos los actos de Jeroboam, que habían sido un sincretismo, una mezcla con los cultos cananeos. Pero ¿en qué consistió la necedad de Jeroboam? Que acá voy a decir 3 cositas. Primero, por temor al peligro humano, desobedeció a Dios. No temas lo que te puede hacer el hombre, antes teme a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma en el Gehenna. En segundo lugar, Jeroboam apeló al confort y a la conveniencia de su pueblo, en detrimento de las más profundas necesidades espirituales del pueblo. En una de las ocasiones que fui a dar una conferencia a Estados Unidos, en una iglesia muy grande, de 6.000 miembros más o menos, allí en Carolina del Norte. Obviamente que era una iglesia tan grande que uno tenía que... Bueno, a ver, el recorrido de la iglesia era prácticamente de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde si uno quería recorrer todo lo que había allí. Entonces uno se paraba en un lugar del parking con un auto y no lograba ver ni la mitad de lo que había. Y había algo que se acostumbraba, que se llamaba
cena con el pastor principal, eran 12 pastores, de la Iglesia Bautista. Y bueno, fuimos invitados ahí a la cena con el pastor. El pastor, después de una cena muy linda, muy lujosa, digamos, habló unos 30 minutos. Comentó acerca de el club recreativo que era parte de la iglesia, acerca de la comodidad de los estacionamientos, acerca de lo que la iglesia podía ofrecerle en términos de camaradería a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Habló de un coro de 100 personas aproximadamente que la iglesia tenía. Habló de una cantidad de cosas. No mencionó a Cristo en ningún momento. Hermanos, yo me miraba con mi esposa y decía, que supuestamente ese cenando con el pastor era para invitar a las personas a la iglesia, invitar a las personas que no conocían al Señor. Un líder debe buscar no solamente que el pueblo se sienta bien, sino que sea bueno. Debe apelar al arrepentimiento, debe mostrar la cruz, debe mostrar la gracia de Dios. No se puede convertir a la cruz en una reposera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Jeroboam pensó en otras cosas y no tanto en el arrepentimiento y en la fidelidad del pueblo para con Dios. Tercer actitud necia de Jeroboam. El sincretismo religioso termina siendo siempre idolatría. Sincretismo es mezclar. Sigo adorando a Yahvé, pero acepto otros dioses, otras cosas, ¿no es cierto? Allí adapto otras cuestiones. Entonces se asocia a Yahvé con los dioses del poder, de la fertilidad, de la prosperidad, de la salud, etcétera, etcétera. Y Jesús decía, no se puede servir a dos señores. Por eso es lo que lamentablemente vemos desde las cuestiones más groseras hasta las cuestiones más sutiles, esta idolatría. Vemos, ¿no es cierto?, vamos a un cementerio y lo vemos lleno de estampitas de Seferino Namuncurá, de del otro, etcétera, etcétera. Me acuerdo que cuando estábamos haciendo en el seminario una materia que se llamaba Religiosidad Popular en América Latina, en ese momento se hablaba de la religión católica. Hoy también tendríamos que hablar de la religiosidad popular evangélica. Nos habían mandado como trabajo práctico hacer una peregrinación hasta Luján, con encuestas. Y en las encuestas decían cosas como, por ejemplo, bueno, a ver, ¿quién es más importante? ¿San Cayetano, Jesús o María? Y la gente tenía que elegir. Y algunos decían San Cayetano, más importante que Jesús. Entonces, bueno, estas cuestiones así más groseras, uno diría, bueno, la persona realmente necesita ser evangelizada realmente. Pero también vamos a lo más sutil, a lo que menos se ve, porque los que nos llamamos seguidores de Jesús priorizamos muchas veces nuestros negocios, ¿no es cierto?, nuestras comodidades por sobre el Señor. Queremos a la vez agradar a Dios y permanecer en nuestra zona de confort y terminamos siendo idólatras.
nuestra asistencia al servicio de la iglesia sede. Un domingo estamos presentes, 2 no estamos presentes. Y así pretendemos seguir por nuestra vida, en la tibieza, sin una comunión firme con Dios, sin un sentido firme de servicio. Y es hora de decir no más a esto, no más a esto. Dios quiere que quitemos todo ídolo de nuestra vida, que pueda ser una persona, que pueda ser una actividad, que pueda ser un lugar, que pueda ser un fetiche, lo que fuera, para que podamos escuchar de nuevo a aquel que dijo: mujer, la hora viene en que ni en este monte, Gerizim, Samaria, ¿no es cierto?, y en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca que le adoren. Tercera y última actitud, la sabiduría de Semaías, que acá es muy cortito. Primera Reyes 22-24. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles: así dice el Señor, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Esta es una actitud sabia, una actitud de un profeta que viene de Dios. Roboam preparó allí el ejército y quiso pelear para recuperar territorio. Intervino Semaías y frenó todo intento fratricida. Las dos actitudes necias desgarraron el reino, la de Roboam y también la de Jeroboam. La actitud sabia de Semaías promovió la paz, evitó derramamientos de sangre y promovió la unidad. Como conclusión a este mensaje, quiero decirles que necesitamos una reflexión final. En primer lugar, no dejes de escuchar a tu prójimo. Sea donde fueres, sea donde vos veas que no lo estás escuchando. Segundo, no dejes de escuchar a tus mayores y de aprender de ellos. Tercero, no te dejes llevar solamente por el consejo de los de tu generación. Intercambia, escucha. El intercambio de generaciones es muy importante. Cuarto, no actúes de manera prepotente y dictatorial. Aleja toda crueldad de tu vida. Quinto, no confíes en tus situaciones de confort. Son pasajeras. Sexto, no oprimas ni explotes a tus hermanos en ningún sentido. En ningún sentido. Séptimo, no temas lo que puede hacer el hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Octavo, no intentes crearte una religión a la medida de tu comodidad, de tu conveniencia y de tus antojos. Noveno, no sirvas a ningún ídolo visible o invisible. Busca primeramente a Dios y su voluntad. Y por último, recuerda, el temor a Dios es la sabiduría, el apartarse del mal, la inteligencia. Pero quiero ahora terminar con una palabrita que está en la última placa, que dice:
Busca vivir con sabiduría, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Esta es una palabra del capítulo 3 de Santiago. Donde hay celos y ambición personal, confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura. Solo busca agradar a Dios sin motivos mezclados. Después, pacífica. Aun con los provocadores y maliciosos, evita discordias. Amable, cortés, afable, afectuoso. Condescendiente. Desea genuinamente complacer y comprender empáticamente al otro. ¿Sabemos qué es la empatía? ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús cuando nos dijo llorar con los que lloran, reír con los que ríen? Está ligada a la magnanimidad, la condescendencia, ¿no es cierto? Llena de misericordia y de buenos frutos. Da un trato compasivo al miserable y al que no se lo merece. Esta misericordia se traduce en actos de bondad, sin vacilación, falta de resolución para hacer el bien y sin hipocresía, sin fingir cualidades o sentimientos que no se tienen. Mis hermanos, donde hay celos y ambición personal, hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía. Queremos buscar la sabiduría de Dios. Vamos a la última placa. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Vamos a orar a Dios para que Él nos dé de su sabiduría que viene de lo alto. Señor y Dios, es con mansedumbre y reverencia en que esta mañana nos acercamos a ti para pedirte tu sabiduría que viene de lo alto. Todos nosotros muchas veces somos negligentes, somos necios, pero pedimos la sabiduría que viene de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestra vida. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé una visión clara de tu voluntad para nuestras vidas, de tu propósito para cada uno de nosotros, del camino por el que debemos andar. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos aliente y nos ayude en momentos de dificultad. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a encontrar la salida. Porque sabemos que ninguna prueba tú nos envías de la cual no haya también una salida. Oh Dios, pedimos tu sabiduría, la pedimos para cada una de nuestras vidas, la pedimos para cada uno de nuestros problemas, de nuestras distintas situaciones. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.